Bienvenidos. Bueno, Pablo se sumó recién también. Este, Así que doy una pequeña introducción, nos presentamos y comenzamos con esta charla. Muchas gracias por unirse. Desde la universidad estamos creando un programa ejecutivo de ciberseguridad y la idea de la charla de hoy es presentar junto a Facundo cuál es el contexto actual de ciberseguridad y de cumplimiento para Uruguay y también para Latinoamérica, para ver un poco cómo es el escenario actual, cuáles son los riesgos y amenazas actuales, por un lado, y por otro lado también contarles un poco sobre el programa, eh, cuáles son cuál es la modalidad y qué tipo de temas se van a estar tratando en el programa, eh, y obviamente responder todas las dudas, consultas que ustedes tengan. Eh, la idea es organizar un poco la charla de esa manera, ¿no? Eh, Nos presentamos. Eh, bueno, mi nombre es Nicolás Ramos, yo soy ingeniero en sistema de información. Comencé mi carrera como ethical hacker y como investigador de ciberseguridad. Y bueno, fui avanzando eh, en mi carrera profesional en diferentes aspectos. Estoy certificado en diseño de seguridad para privacidad y protección de datos y como este, profesional en seguridad de la información. eh, y este, Soy socio a cargo de los servicios de ciberseguridad, de análisis de datos, de inteligencia artificial para la firma Ernst Young o EY en Argentina. Y bueno, y parte de mi objetivo, eh, que es llevar un mejor ambiente de seguridad y de ciberseguridad al mundo, a las organizaciones y a las personas. Eh, Como parte de ese objetivo, participo en varias maestrías, posgrados y programas enseñando y concientizando sobre ciberseguridad, ¿no? Ahí te dejo, Facundo, para que te presentes. Todos. Por mi parte, bueno, también socio de servicios de ciberseguridad y privacidad de datos en Iguay, en Chile, en este caso. También ingeniero en computación con posgrado en redes de datos y además también certificaciones en gestión de ciberseguridad del CISP y en lo que tiene que ver con el cumplimiento de mejores prácticas de ciberseguridad como la 27001 Lead Auditor. Y también trabajando desde hace 23, 24 años en cyber, también conozco a Nico de toda la vida, y participando también para este programa de ciberseguridad de la universidad, ayudando o apoyando en transmitir también la experiencia que tengo en los aspectos donde más estuve trabajando y en este caso en otras regiones de Latinoamérica. Muchas gracias, Facu. Bueno, la idea es, a través de este programa, poder compartir nuestras experiencias y cuál es la situación real, actual y de ciberseguridad en todas las compañías eh, pequeñas, medianas y grandes o corporaciones, este, y poder ayudar a que la gente pueda estar formada en cómo llevar adelante un programa de ciberseguridad, llevar adelante una estrategia de ciberseguridad y poder implementarla, ¿no? Dar un poco las bases para para- con este conocimiento y poder facilitar un poco poder realizar este tema, ¿no? Así que bueno, lo primero que queremos charlar en este tiempo que tenemos para compartir es ver cuál es el contexto actual de ciberseguridad en Uruguay y en la región, ¿no? Y acá lo que nosotros, obviamente, que venimos trabajando hace muchos años, empezamos a ver es que día a día eh, se empieza a
visibilizar mucho más el tema de ciberseguridad, ¿sí? Empieza a notarse más este tema, empieza a aparecer en los medios de comunicación, en los diarios, en las redes sociales. Desgraciadamente, como van a ir viendo acá, por ejemplo, esta noticia dice: en 4 años se duplicaron los ataques informáticos en Uruguay. Esta es una noticia de finales del año 2022. Ahí, Facundo, si querés, se sumaron 2 personas más. Vamos a ir agregándolas. Gracias. Eh, esto está visibilizándose, está viéndose mayor cantidad de debilidades. Buenas tardes, Gabriela. Buenas tardes, Olga. Bienvenidas. Buenas Estamos tardes. charlando. Buenas tardes. Estamos charlando del contexto actual, ¿no? La ciberseguridad en Uruguay y la región. Se va dando cada vez más la visibilidad de este problema, ¿no? Por ejemplo, para el caso de Prex, hace no mucho, se dio toda una campaña de phishing donde tuvieron que alertar de este tema, ¿no? Diferentes tipos de modalidades de fraude o de delito informático que se van facilitando a medida que van apareciendo canales digitales donde la gente puede manejar sus finanzas, donde puede compartir información. Es algo que va aumentando día a día, ¿no? Acá una nota del País, donde hubo un ciberataque en transporte, y se hicieron públicos los datos de los funcionarios. Se robaron esa información, la publicaron en la dark web, pagando a través de criptomonedas. Uno puede acceder a esa información y poder verla, ¿no? Que es otro golpe fuerte. Y estos son algunas notas que fuimos trayendo de los últimos meses, ¿no? Pero si uno se pone a buscar, día a día, todos los días, uno puede observar una nota, una noticia o una alerta nueva de un ataque de ciberseguridad que empieza a comprometer diferentes temas, ¿no? Y, y bueno, durante esta charla vamos a compartir un poco cuáles son estos principales riesgos que se están viendo hoy en día, cuáles son las principales amenazas hoy, qué es lo que está explotando más los diferentes grupos, vamos a decir, de hackers o grupos de cibercriminales, como nos gusta decir, porque al final es una actividad criminal. Y además, esto por un lado empieza a empujar todo el tema de estos grupos atacando y mayor accesibilidad digital. Y por otro lado, las regulaciones que empiezan a surgir, que vamos a charlar un poco en un rato con Facundo, diferentes regulaciones que tratan de proteger desde el lado de algunas normativas, entes gubernamentales, etcétera, para tratar de mejorar el ambiente de ciberseguridad. Y nosotros, como personas, como funcionarios de diferentes compañías, estamos en el medio, siendo atrapados por estos dos temas, ¿no? Entonces, el tema de la ciberseguridad empieza a tomar cada vez más relevancia. Cuanto más digital es el negocio, mayor es el impacto de ese negocio, ¿no? Acá una nota sobre la vulnerabilidad y cuando uno de estos grupos de cibercriminales ingresan y empiezan a caminar una compañía a través de sus sistemas, empiezan a robar la información, etcétera. Desde el momento que esto sucede, hasta el momento que yo lo visualizo, por ejemplo, a través de un ransomware, ahora vamos a ver si alguno de ustedes no conoce ese tipo de ataque, pero bueno, cuando yo empiezo a visualizar el ataque, ya es tarde, porque ya hace meses que esta organización cibercriminal o estos hackers están dentro de la compañía robando la información, tomando la información. Estos son algunos ejemplos en Uruguay, pero también si nos ponemos a ver en la región, hay muchos casos que tuvieron mucha visibilidad, ¿sí? Hay casos en Argentina, casos de registro de las personas, o hace poco la CNB, ¿no? Son casos que salen en los diarios, ¿no? También un caso en Banco de Chile. O sea, toda la región está viéndose bajo este tipo de ataques, ¿no? Que no es una casualidad. Esto está creciendo en todo el mundo, pero obviamente si nosotros nos paramos del lado de los cibercriminales y los pensamos como una entidad que trata de generar algún lucro, siempre que uno trata de generar un lucro tiene un costo y un beneficio,
Y si el costo es menor y el beneficio es bueno, porque, por ejemplo, las medidas de seguridad en nuestros países están un poco menos evolucionadas, lo ven como un caso de negocio exitoso, ¿no? Entonces empiezan a invertir más en hacer este tipo de ataques hacia nuestra región, ¿no? Hacia Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil, etcétera. ¿Sí? Estas son algunas de las noticias. Todos los días vamos a ir encontrando nuevas noticias y nuevos problemas de ciberseguridad, ¿no? Uruguay tiene un Centro Nacional de Respuestas a Incidentes de Seguridad Informática. Hace años que vienen llevando estadísticas. Estas estadísticas son de información que se va que se da a conocer a través de denuncias, lo cual también lleva a pensar que de todos estos casos que se van detectando, hay muchos más casos que no son denunciados, ¿no? Eh, y las estadísticas que lleva da un crecimiento en el año 2022 respecto al año 2021, donde se duplicaron los casos, hubo 4.169 incidentes documentados en este Centro Nacional de Respuesta ante Incidentes, y clasificaron los incidentes como principalmente de recolección de información, el segundo en importancia, el de malware o virus o ataques de virus, etcétera, y el tercero en importancia, intrusiones dentro de los sistemas, ¿no? Donde detectaron y fehacientemente pudieron ver que hubo una intrusión dentro de los sistemas, ¿no? Todo esto vulnera nuestra seguridad, ¿no? Cuando hablamos de recolección de información, si esa información incluye información de personas que están protegidas por diferentes leyes, incluso puede ser un problema de no cumplimiento con una regulación para mi compañía. O sea que además de tener un problema reputacional, porque no pude proteger la información de mis clientes, termino teniendo un problema también donde soy pasible de una multa por parte los entes que regulan un poco estos temas de privacidad y de seguridad de información, ¿no? Así que bueno, es algo que se empezó a seguir y que el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes está siguiendo. Eso ya es un tema importante para dar visibilidad al tema, ¿no? Este Centro Nacional tiene como objetivo, obviamente, implementar un marco de seguridad de información para dar gobierno digital y poder ver el cumplimiento, ¿no? Dentro de esto también llevar a la concientización. Un poco también tiene que ver con este tipo de programas, ¿no? Conciencia sobre ciberseguridad. Entonces, bueno, cuando empezamos a hablar de cuál es la situación hoy de ciberseguridad, empezamos a tener temas como cambios muy importantes que se dieron desde el año 2020 hacia ahora, ¿no? Primer tema es el trabajo remoto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con perdón, listo. Todo lo que tiene que ver con el trabajo y los negocios conviviendo en forma remota desde diferentes lugares, que pueden ser mi casa, que puede ser la oficina, o también lugares como cafés o sitios para trabajo compartido, ¿no? Y todo lo que yo antes realizaba en mi compañía y estaba dentro de mi compañía, para poder trabajar, tenía acceso a sistemas, a información crítica, estando sentado en mi estación de trabajo, empieza a perder ese ámbito de control o ese ámbito restringido donde la gente podía acceder a información y empieza a ampliarse, ¿no? Yo empiezo a utilizar mis dispositivos para trabajar, por ejemplo, mi celular o mi tablet o incluso mi computadora para conectarme a los sistemas corporativos. Empiezo a mezclar mi vida privada con el trabajo en la misma computadora, donde tal vez tengo redes sociales,
el sitio para hacer las compras y además estoy trabajando con las pantallas de trabajo, empiezo a utilizar redes Wi-Fi domésticas que muchas veces están compartidas, no tienen toda la seguridad que deberían tener. Y sobre todo empiezo a trabajar de lugares que antes no era el común donde yo me conectaba, ¿no? Empiezo a trabajar desde mi casa, empiezo a trabajar desde un café, empiezo a trabajar desde el aeropuerto, etcétera, etcétera. Y en horarios a veces diferentes, ¿no? El trabajo remoto me permite un poco más de flexibilidad. Y eso para nosotros que hablamos de seguridad y que tratamos de controlar de dónde se accede a la información, es un nuevo paradigma muy importante, porque no tenemos controlado eh, desde dónde va a entrar. Y muchas veces, si bien nos puede parecer extraño que se conecte un empleado desde China para poder acceder a información, me levanta una alarma, si se está conectando desde por ahí algún país limítrofe, no es tan así, no me está generando esa alarma y puede ser una conexión eh, que no es una conexión legal, sino que es alguien que está tratando de ingresar a los sistemas, ¿no? Cuanto mayor digitalización vamos a tener, más va a ser mi exposición, ¿no? Las amenazas normales, como el malware, spyware, todo lo que son dispositivos robados, como computadoras robadas, PC, notebooks, que después cuando las robaban las craqueaban y trataban de acceder a los sistemas. Todos ese tipo de ataques, así como el firewall que me protegía la red interna de mi compañía, de lo que eran externos, empieza a desaparecer esa frontera, empiezo a tener gente fuera de la compañía que también accede a los sistemas, y empiezo a tener el uso de algunas soluciones que no están tan controladas, como por ejemplo, no sé, típico caso, cuando hacemos un assessment, el uso de WhatsApp o de otras redes para transferir información que es del trabajo, para compartir información, que se escapa un poco de los controles que yo tengo dentro de la compañía para proteger la seguridad. El usuario empieza a estar en su casa, trabajando, aislado del resto de sus compañeros, conectado solo por la computadora y también aislado de la gente de IT o de seguridad corporativa. Y como el usuario, al estar de esa manera, es un blanco más fácil para los ataques de phishing, empieza a suceder que este, se empieza a multiplicar todo tipo de ataque tratando de engañar a los usuarios finales para entregar información, para entregar su contraseña, para entregar datos que puedan permitir el acceso, ¿no? Eh, al no tener al experto en TI para poder consultarle por algún tema extraño o algún acceso raro que aparece en mi computadora, y yo quiero seguir trabajando, empiezan a generarse esos huecos, ¿no? Que son nuevas oportunidades para estos hackers, estos atacantes, y que las están explotando, desgraciadamente, con mucha facilidad, ¿no? Acá lo que quiero hacer hincapié es que esta superficie de ataque nueva interconecta todos los espacios. Interconecta mi compañía, un poco en gris, con la compañía de mis proveedores o clientes, con los dispositivos y la red doméstica que tienen mis empleados y con todos los espacios públicos que yo puedo usar para acceder. Esto genera que cualquiera de estos entornos que se vea, eh, vamos a decir, vulnerado por algún tipo de ataque, va a generar un efecto dominó, donde va a contagiar ese problema a otros ambientes, ¿no? Ejemplos, por ejemplo, un ejemplo que se dio eh, aquí en Argentina, una compañía muy importante de desarrollo de software tuvo una vulnerabilidad donde robaron código fuente de empresas, el código fuente que ellos habían desarrollado para empresas que eran sus clientes, ¿no? Y obviamente dentro de ese código fuente tal vez había alguna información que era privada,
usuario y contraseña hardcodeada y termina afectando a mi compañía porque le robaron el código fuente a mi proveedor, ¿sí? Caso, este, caso que se ha visto varias veces, ¿no? Eh, así como se ha visto que se han vulnerado redes como LinkedIn, WhatsApp mismo, ese tipo de violaciones de seguridad donde se roban credenciales, usuarios, correos, etcétera, dependiendo de las costumbres de los usuarios, de usar la misma contraseña para todas las cuentas, de publicar su correo corporativo para hacer consultas en algunos sitios web que pueden ser públicos, generan espacios donde al final terminan vulnerando mi propia compañía, ¿no? Eh, Podríamos decir sin querer, digamos, no es un fraude, una vulnerabilidad que genera mi empleado a propósito, sino que sin querer, por abrir un archivo que vino en un mail o por compartir cierta información, termina generando una debilidad en mi sistema y en mi información, ¿no? Así que bueno, en este contexto donde todos los ambientes están conectados, donde no tengo forma de discernir el adentro y el afuera, empezamos a ver que hay unas amenazas más presentes y en crecimiento hoy en día, ¿sí? Algún antecedente muy importante es que el 80% de los ataques va a ser debido a un factor interno o a un empleado interno o a un usuario interno de mi compañía. No quiere decir que el 80% de los ataques lo hace un empleado porque es un empleado que quiere hacer un fraude. Ese caso está contemplado, pero también tiene que ver con lo que les comentaba recién. Un usuario que no tiene conciencia de seguridad, un usuario que cuando llega un correo con un adjunto, lo pide abrir y la computadora le avisa, bueno, esto viene de una fuente de internet, podría contener algún código malicioso, quiere seguir avanzando, y por ahí el usuario responde que sí, y después es un archivo de Word, y el Word avisa, bueno, pero este archivo de Word contiene algo dentro, script, macros, etcétera, ¿estás seguro que las quiere activar? Y el usuario dice que sí. Bueno, todo ese sí, 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 genera obviamente una brecha muchas veces, y tiene que ver con que el usuario no, no estaba bien concientizado, no detectó tal vez que ese archivo que venía no era un archivo que típicamente me comparten, o que era un archivo con alguna extensión extraña, o que el que lo enviaba no era claramente la persona con la que siempre me contacto de esa empresa, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el 80% va a venir por acción u omisión del lado interno. Por otro lado, lo que se está explotando mucho es la ingeniería social, ¿sí? Por la poca conciencia de ciberseguridad, se está explotando mucho la ingeniería social, que tiene la forma de phishing, ¿no? En general. Tratar de engañar, de llevar a una persona a realizar alguna acción que me permite un acceso que yo no tengo, un acceso indebido, ¿sí? Otro gran problema que estamos viendo es que por la carrera de desarrollar el software lo mejor posible, lo más rápido posible para poder llegar a los mercados, muchas veces se saltean fases de control de seguridad o fases de verificación de problemas, de vulnerabilidades. Y hay código que es, vamos a decir, o software o programas que son débiles, que tienen vulnerabilidades, que están puestas en producción, que están trabajando y que generan una brecha también, donde es muy importante tener una práctica continua de aplicar los parches y ir cerrando la seguridad de esas aplicaciones. Un tema que nosotros vemos en los clientes todo el tiempo es que es una carrera continua entre nuevo software y alguien que puede parcharlo para arreglarlo, ¿no? Muchas veces el parche, el proveedor lo emite, lo publica y avisa a todos que lo tienen que aplicar, y las personas que deben aplicarlo, eh, vamos a decir, por, por no poder reiniciar su PC porque está trabajando, o por no darle bolilla a ese cartel, no prestar atención al cartel que dice presiona aquí para actualizar, o mismo los administradores de los servidores, al no poder parar un sistema que está en producción para poder aplicarlo, no terminan aplicando esos parches de seguridad y eso genera una brecha o un lugar para que pueda existir un ataque, ¿no?
Acá siempre hago una pregunta a la audiencia. ¿Cuántos de ustedes han parchado su televisor en el último mes? No sé, si quieren levantar la mano ahí virtual. ¿Cuántos de ustedes parcharon su televisor, su Smart TV en el último mes? Yo fui. Bueno, hay uno, muy bien. Pero no cuenta porque él trabaja en ciberseguridad. Entonces, bien. Ahí hay una persona también para conectarse, Gonzalo. No sé si lo puedes admitir. Bien, bueno. Aunque usted les parezca mentira, los televisores también hay que parcharlos y también tienen vulnerabilidades. De hecho, uno de los ataques más importantes de 2021 se debió a una serie de televisores que tenían un firmware. El Smart TV tiene un software dentro, firmware, software, un software guardado dentro de la plaqueta que permitía hacer un ataque de tipo de negación de servicio distribuido, ¿no? Que ahora vamos a ver un poco de qué se trata. Y bueno, había que parchear el televisor y no era algo tan común, ¿no? Otro tema importante es que faltan estándares y la aplicación de políticas de seguridad y, obviamente, una amenaza muy importante, como vamos a ver ahora en un rato, es el incumplir con algunas regulaciones, ¿no? En algunos países puede ser algo que nos traiga una multa tremenda, digamos, ¿no? No cumplir con una regulación podría ser algo muy, muy complejo, realmente muy complejo, con multas de hasta el 4% de mi facturación mundial, ¿no? Entonces, bueno, pasando un poco a los tipos de ataque, los que están en crecimiento, los que están hoy en día más presentes, voy a empezar con el ransomware, ¿sí? Un poco esta imagen, donde hay un señor con una computadora, cadena, candado y unos bitcoins, ¿sí? Vamos a charlar un poco de ransomware. Eh, no sé si lo han escuchado alguna vez, si alguno quiere comentar, alguno le ha pasado de la audiencia. Bien. Eh, seguramente habrán visto noticias sobre ransomware o sobre noticias contando sobre gente que les roban sus datos o les impiden el acceso a sus datos, ¿no? Y acá ransomware es hoy el número uno de los últimos ataques. Lo que ha venido sucediendo es que a través de un malware, a través de un phishing, se engaña a una persona, instala un software, toma el control del sistema y empieza a encriptar los archivos, ¿no? Y una vez que los termina de encriptar, a estos archivos, eh, me deja un mensaje y me dice, si querés ver alguna vez nuevamente estos archivos, poder acceder a ellos, tenés que pagarme un rescate, ¿sí? De ahí viene el nombre de ransomware, porque ransom es rescate, ¿no? Cuando había un secuestro de una persona y se pedía el rescate, lo que se pedía era una moneda, un pago por rescatar a esa persona, por poder devolverla, digamos, ¿no? Y en este caso es por devolver mis propios datos, ¿sí? Acá en Argentina fue bastante visible el ataque de varios ransomware, incluso en algunas eh, entidades de salud, ¿no? Lo cual trae un problema bastante grave. Cuanto más digitalizada está la entidad de salud, imagínense un hospital donde la historia clínica de cada persona que está internada en ese hospital está en un sistema digital y a mí me encriptan la información. Entonces, de un minuto para otro yo dejo de poder saber esa persona qué tiene, cuáles son los medicamentos que tengo que darle, cómo lo tengo que tratar, digamos, ¿no? Y pasa a ser un riesgo de vida si yo no pago esa recompensa, ¿no? Obviamente hay muchas formas de protegerse del ransomware. Una de ellas es realizar una copia de seguridad y dejarla separada de los sistemas, en lo que se llama una bóveda cerrada, separada. Puede ser incluso un disco separado, dejado offline, para que al momento que si algún virus ataca y encripta la información, no se encripte ese backup, esa copia de respaldo, ¿no?
El tema es que el ransomware es el final de una cadena, en general, el final de una cadena de monetización de un ataque que realiza un actor de amenaza, un ciberdelincuente, ¿no? Este ciberdelincuente toma control de algún sistema de mi compañía o puede ingresar por alguno de los medios que yo les contaba, a través de un virus o de un archivo que envía por correo o de engañar a un usuario para poder obtener su usuario y contraseña, y empieza a robar información, se la empieza a llevar. Fíjense que ese era el primer tipo de caso de ataque en Uruguay para 2022, ¿no? Se empieza a llevar toda esa información. Una vez que se la empieza a llevar, empieza a ver cómo la monetiza, ¿sí? Primero empieza a mirar esa información a ver si hay algo de esa información que puede servir, como por ejemplo temas de inversiones, eh, usuarios y contraseñas de plataformas financieras, como para poder vaciar una cuenta, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un vector de monetización, de generar dinero con ese ataque. Otro vector puede ser, eh, obviamente, tratar de hacer vamos a decir, pedir una recompensa a la empresa para no divulgar esa información. Imagínense un estudio de abogado muy importante, etcétera, o un hospital donde está la historia clínica de todos los pacientes con las enfermedades de todos ellos, que genere un pedido de recompensa este, para no divulgar esa información. Entonces, bueno, eso es una forma de extorsión, ¿no? Y el ransomware es la tercera forma de extorsión. Podríamos decir que hasta el momento del ransomware, cuando yo estoy tratando de ver la información, de venderla por internet a los competidores, etcétera, es un ataque silencioso. Puede estar dentro de esos 7 meses donde me hicieron el ataque, me robaron la información y yo no me enteré. Al momento de ejecutarse el ransomware, donde me encriptan la información y yo no puedo acceder más, yo lo visualizo. Ahí es donde se visualiza. Pero acá lo importante es tener en cuenta que cuando el hackeo yo lo veo, cuando yo veo el hackeo, en ese momento ya es tarde, porque ya estuvieron haciendo otras cosas antes, ¿sí? En el momento que me bajan un sistema, que me borran la información o que el ransomware encripta la información y me piden dinero para monetizarlo, ya hubo otras instancias anteriores que fueron evolucionando de estos ciberdelincuentes dentro de mi red de datos, ¿no? Así que podríamos decir que el ransomware hace visible un ataque que ya viene hace tiempo infiltrándose en mi sistema, ¿no? Otro tipo de ataque que está sucediendo todo el tiempo, estaba en las noticias obviamente, sobre todo con la proliferación de billeteras virtuales, de medios de pago electrónicos, es el phishing y el fraude, donde se ataca a los usuarios, por un lado, tratando de robar la información, etcétera, etcétera, y también se ataca a las entidades, ¿sí? A las entidades financieras. Y las entidades financieras muchas veces están a merced de, de la justicia en casos donde, por ejemplo, a una persona le roban o acceden a su home banking, le vacían su cuenta. Incluso ha habido casos donde tenían créditos preaprobados, toman el crédito y vacían ese crédito. Entonces la persona no solo pierde el dinero que tenía en la cuenta, sino que además termina debiéndole más dinero al banco con un crédito preaprobado. Y ahí el problema es la jurisprudencia que se empieza a generar, ¿no? Donde, si la justicia entiende que la entidad no protegió lo suficientemente a sus usuarios para que esto no suceda, ellos son responsables de reembolsar todo ese dinero. Y ahí está el problema, porque cuando nosotros trabajamos con los bancos, muchas veces tenemos que hacer eh, trabajos de análisis forense, de ciberseguridad, y queda la duda si el usuario se autovació la cuenta o si realmente alguien le robó los datos y le vació la cuenta. No queda claro, ¿no? Entonces, termina habiendo vamos a decir, dos personas o dos docentes dañados dentro de todo este tema, ¿no? Que son las entidades financieras y los usuarios finales. Obviamente las entidades financieras también por su reputación, ¿no? No está bueno ser una entidad que se empiece a conocer que tener su dinero ahí es fácilmente robable, ¿no? Porque no tiene buena seguridad. Pero después tenemos otra lucha. Cuando yo le quiero poner seguridad a eso, vamos a ver ahora un slide, le empiezo a poner trabas al usuario para usarlo, ¿no? Que el token, que el segundo factor, que además te llama por teléfono, que sacaste una foto.
todo ese tipo de cosas que yo le empiezo a pedir, empieza a complicar el uso de la plataforma, y estamos todo el tiempo del lado comercial tratando de ganar clientes y del lado de seguridad tratar de darle seguridad, y es un equilibrio que hay que buscar, ¿no? Así que el phishing y el consecuente fraude, segundo punto que está observándose muchísimo acá, bueno, en, en aumento en la región, principalmente nace como correos o mensajes directos enviados por redes sociales, tratando de engañar a los usuarios, haciéndoles creer que está entrando en otro lugar. Probablemente les haya pasado, incluso si tienen cuenta de Apple, con cuentas de Apple, etcétera, ¿no? Le llega un mail diciendo, debes $500 de Apple en un jueguito, porque si no puede ser, entrar rápido, todo apurado, a ver qué hiciste, qué compró tu hijo, y en realidad pusiste tu usuario y contraseña en un lugar donde no había que ponerlo, ¿no? Eso es todo un tema. Así que bueno, ese es el segundo tipo de ataque que está creciendo mucho. El tercer tipo de ataque que está creciendo también es el malware o la distribución de virus, principalmente en todo lo que son equipos de Windows, en usuarios de plataforma Windows, y esto está sucediendo a través de canales como las redes sociales, WhatsApp, eh, también eh, correo electrónico, que es el tradicional, y muchas veces por compartir o utilizar dispositivos móviles como pendrive, ¿no? Por eso muchas compañías incluso tienen una política para eh, evitar que los usuarios puedan poner pendrive en las computadoras, ¿no? La proliferación del malware y el malware en sí termina siendo uno de los medios por los cuales yo termino después tomando control en las computadoras, tomando acceso a la información de las compañías y llegando a casos de ransomware. O sea, los ransomware pueden entrar por diferentes puntos. El malware es uno de esos puntos, igual que el phishing, ¿no? Eh, Nosotros cuando realizamos trabajo de ciberseguridad, uno de los trabajos que realizamos es testear los sistemas a través de lo que se llama hacking ético, ¿sí? Utilizamos técnicas que utilizan los hackers para poder testear las aplicaciones, para ver si están bien protegidas, y también testeamos a las personas a través de ethical phishing o phishing ético, ¿no? Hacemos una campaña, obviamente con todo el contrato y el consentimiento de la compañía, para poder realizar esa acción, y tratamos de ver qué usuarios dentro de la compañía les falta algún tema de concientización, ¿no? No sé si alguno de ustedes en sus compañías lo ha sufrido, ¿no? Este tema de la campaña de ethical phishing. Después te hacen hacer un curso, obviamente, ¿no? Pero bueno, la idea es esa, es detectar qué áreas, qué sectores y qué personas necesitan más concientización de seguridad para después dirigir las capacitaciones, ¿no? Hicimos un trabajo de ethical phishing en una compañía hace poco, donde elegimos a 100 usuarios eh, para hacer la muestra de diferentes áreas. Enviamos un correo que tenía la forma de la compañía, pero que venía de arroba a otro lugar. Era un concurso donde quienes competían podían llegar a ganar un iPad. Entonces participaron contestando este correo, y obviamente las respuestas al correo pedían información que era justo una información similar a la que se utiliza para recuperar la contraseña de algunos sistemas, ¿no? Entonces, yo siempre pregunto, ¿qué porcentaje creen ustedes que respondió? ¿Qué porcentaje cayó en este ataque de phishing? Si quieren arriesgar algún porcentaje. Más del 120 50. personas. 120 personas. El 10%. 10%. 10%. Ese porcentaje es muy optimista, un poquito más de 10%. Ahí quiere entrar Esteban Vázquez. No sé, ahí si alguien se arriesga un poquito más. Gracias, Pablo, por arriesgarte. Facundo dijo 120 personas, que son como 120%. ¿Alguien se anima a algo en el medio?
el que está más cerca se gana una pregunta extra de ciberseguridad. Bueno, y el que estuvo más cerca, lamentablemente, fue Facundo, ¿sí? 120, bueno, fue el 130%. Ahora la pregunta de millones, ¿cómo puede ser que yo le mando mail a 120, a 100 personas y me responden el correo 130? O sea, hay un problema ahí, ¿no? Lo que pasó que era demasiado bueno el correo y era demasiado bueno querer ganarse un iPad. Entonces, los empleados empezaron a compartirse el correo. O sea, me llegaba a mí, me hacían participar de esta, eh, me hacían participar de esta, vamos a decir, eh, trivia, y yo le preguntaba a mi compañero en la oficina, che, ¿a vos te invitaron? Mirá, está rifando un iPad, qué sé yo. No, no me llegó, bueno, te lo reenvío. Entonces empezaron a reenviárselo y se lo mandaron a más gente, o sea, cayó más gente de la que tenía que caer. Y ahí, obviamente, lo que empezamos a ver es la necesidad de generar una campaña de concientización fuerte, ¿no? En todos. Este, y, y obviamente, después de 2 o 3 campañas empezaron a caer menos, ¿no? Muchas veces este, el castigo termina siendo tener que rehacer una capacitación de concientización en ciberseguridad, ¿no? Y por último, lo que ha ocurrido últimamente también son ataques de denegación de servicio. Esto es cuando, a través de un bombardeo desde muchos sitios o desde muchas PCs o muchos teléfonos o dispositivos, se sobrecarga un sistema y ese sistema deja de funcionar, deja de responder, ¿sí? En general, la denegación de servicio termina siendo facilitada por la instalación de software inadecuado dentro de mis dispositivos. Por ejemplo, me instalo un programita, un juego, que es craqueado en la computadora de casa, o me instalo un jueguito en el celular, de algún emisor de aplicaciones web que que no es muy confiable, que no es conocido, ¿sí? Lo que no tiene una reputación valedera. Y esos programas en sí, sobre todo los que yo tengo que usar con un crack, ¿sí? Que es muy común cuando no quiero pagar una licencia en los hogares, sobre todo utilizar software craqueado, eh, termina trayendo eh, una carga adicional. O sea, el programa empieza a funcionar, yo lo puedo usar, pero además, ¿qué hay ahí adentro? Puede haber algo que vaya, un spyware que vaya leyendo mi información, que vaya robándose datos de mi computadora, o termina viendo un agente de una botnet, que es un poco lo que se ve acá, ¿no? Un centro de comandos, y este centro de comandos me envía órdenes a un montón de pequeñas bots, que no son más que ese pequeño programa que yo instalé junto con el juego, con el crack, que ejecuta lo que ese comando central está haciendo, está pidiéndome. Que puede ser, por ejemplo, ir y tratar de entrar a una página web. Si yo se lo pido a 150.000 máquinas al mismo tiempo, esa página web podría caer, ¿no? Y eso termina siendo un ataque de denegación de servicio. Así que bueno, hasta acá un poco los riesgos y las amenazas que están creciendo, que son más presentes últimamente. Obviamente para cada una de ellas hay eh, formas de protegernos, ¿no? Eh, y a este momento de la charla, eh, donde parece bueno, que hay que controlar todo, porque si no la seguridad es tremenda y puedo perder el negocio, etcétera, etcétera, hay algo que siempre tratamos de tener nosotros, y que obviamente lo vamos a ver en el programa varias veces, eh, algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Que la ciberseguridad no debería ser un freno de mano para mi negocio, no tendría que detenerlo, no tendría que detener su marcha, tendría que ser más parecido a un airbag, ¿no? Y un poco la analogía, ¿sí? Es que muchas veces demasiados controles y temas de seguridad pueden complicar la integración con un sistema, pueden complicar la salida en vivo de una solución innovadora para poder capturar una parte de mercado, o incluso pueden hacer que mis canales digitales sean poco amigables o atractivos para mis usuarios, yo pierdo usuarios, ¿no? Entonces, este tipo
de situaciones en las que tenemos nosotros, como profesionales de ciberseguridad, bajar al mundo real, a lo que se necesita y tratar de ecualizarlo, ¿no? Y tratar de transformarnos más en un airbag, ¿sí? En tener todos los controles necesarios y todas las medidas de seguridad necesarias para ver de solucionar rápidamente o proteger al negocio para que no se destruya en el caso de un incidente de ciberseguridad. Pero no frenarlo colocando demasiados controles que terminan siendo contraproducentes para el negocio, ¿no? Ejemplos hay muchos. En general, cuando hacemos las encuestas sobre los temas de seguridad que más molestan a los usuarios, tenemos el tema del vencimiento de contraseñas. ¿A quién no le molesta tener que cambiar la contraseña? Cuanto menor el tiempo que tengo para cambiar de contraseña y más complejidad me piden ponerla, más me molesta. Cuando me piden 2 o 3 métodos para autenticarme, que tengo el segundo factor, que tengo el token, que tengo el SMS y varios temas para poder ingresar a un lugar, o que las sesiones se vencen rápidamente y tengo que estar logueándome todo el tiempo, esos son temas que, si bien ayudan a la seguridad, complican mucho al uso de los sistemas, ¿no? Empiezan a complicar de manera tremenda, sobre todo si es muy difícil entrar, porque tengo 3 factores para autenticar y encima se me vence la sesión enseguida, es una tortura usar el sistema, ¿no? Entonces, ahí tenemos que encontrar ese equilibrio, ¿no? Y ahí es un poco lo que con casos reales y implementaciones vamos a llevar un poco en conocimiento dentro del programa, ¿no? Hasta acá un poco lo que son las nuevas amenazas. Los dejo ahora un ratito con Facundo para que les cuente un poco qué cosas respecto a las regulaciones y cumplimiento tenemos para conversar. No sé si acá hay alguna duda, ¿sí? Si tiene alguna pregunta alguien, algo que quieran preguntar. Si no, directamente pasamos hacia el final las dudas y preguntas. Ok. Bueno, adelante, Facundo. Gracias, Nico. Buenas tardes a todos. Bueno, comentarle un poco los temas de las regulaciones. Ahora hablamos particularmente de esta de privacidad, que hoy por hoy está siendo una demanda muy grande en la mayoría de las organizaciones, pero también comentarles que en esta línea también estamos viendo mucha demanda y mucho desafío de cumplimiento con regulaciones, tanto las específicas de los distintos bancos centrales que imponen sobre las entidades financieras, como también en organismos o en organizaciones de comerciales, como pueden ser las normas PCI para el cumplimiento de seguridad en el procesamiento de tarjetas de crédito, que requieren muchísimos controles técnicos, como así también algunas otras normas más específicas, como las de salud para las industrias de salud, o como las de infraestructuras críticas, en el caso de organizaciones que o son generadores de energía eléctrica, o de gas, alguna de servicios públicos, o lo que tiene que ver con la producción de combustibles, también que de alguna manera tiene una demanda y un posible riesgo ante integración tanto de la tecnología operacional. Ustedes imagínense, controles, ahora todo es de alguna manera integrado y tiene componentes de IoT, que es tecnología conectada, el Internet de las cosas, tecnología conectada a Internet, en realidad no necesariamente a Internet, pero sí a una red. Entonces yo puedo, por ejemplo, conocer en tiempo real cuánto produce mi organización, o conocer en tiempo real la ubicación de una persona, etcétera. En la medida en que yo lo voy conectando, obviamente voy ampliando, y Nicolás comentaba al principio, se va ampliando las fronteras de mi red. Ya no es solamente la red de tecnología, también es la red de operaciones, también es la red que incorpora a mis clientes en sus celulares, y así va creciendo cada vez más. Entonces, dependiendo de la industria donde yo estoy trabajando, voy a tener algunas regulaciones que son muy puntuales y que de alguna manera determinan qué actividades tengo que estar haciendo para proteger toda la tecnología y la información de mi operación. Para darles una idea de regulaciones, hay regulaciones específicas para la industria marítima, para la tecnología que está en los barcos, ¿sí? Ahora estamos empezando un proyecto que tiene que ver justamente cómo uno empieza a securizar la tecnología de los barcos. Que uno pensará, bueno, es un barco, tampoco puede, no, un barco es
tremendamente grande la cantidad de tecnología que tiene, determina el consumo, en algunos casos determina por geolocalización cuál va a ser la ruta óptima en función de las corrientes marítimas. Entonces, eventualmente un hackeo podría hacer que un barco termine en una zona de piratas y se roben todo el contenido, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, volviendo a temas un poco más cercanos a la mayoría de nosotros, la regulación de privacidad y en particular la regulación de lo que es habeas data y protección de datos personales de Uruguay inició principalmente con la ley 18.331, que está inspirada en la regulación europea, la de ese momento, la que estaba rigiendo en ese momento, sobre todo la de España. España hizo un trabajo muy grande con la mayoría de los países de Latinoamérica para tratar de que todos nos estuviésemos alineando con la ley española y en realidad la europea de ese momento, que digamos, en sus instancias posteriores evolucionó en lo que hoy algunos de ustedes habrán escuchado, que se llama GDPR, que es la Ley General para Protección de Datos Personales Europea. Ahora, en particular la ley uruguaya plantea ciertos requerimientos, ¿sí? Que ahora vamos a hablar un poquito de estos requerimientos y el desafío de cumplirlos. Nosotros estamos viendo ese mismo desafío y esa misma preocupación con leyes similares en Argentina, Brasil, una nueva ley que se viene en Chile, una ley similar que también existe en Perú y en Colombia, y les diría también en México, que es muy parecida también, y que va cambiando, va tomando alguna customización específica para cada país en función de la interpretación del regulador. Pero en general los conceptos son los mismos. Y esto tiene que ver con la idea de un uso, llamémoslo justo, ¿sí? Es decir, los datos que yo le doy a cada organización para que traten, imagínense típicamente yo como cliente me suscribo en un portal y ese portal puede ser para venta de productos, un portal para redes sociales o lo que fuera. ¿Para qué le estoy dando mis datos? Esa es la finalidad y es la que todas las leyes en todos estos países y en particular también en Uruguay hacen mucho hincapié. ¿Para qué le doy mis datos a la organización? ¿Qué van a hacer con esos datos? Porque una cosa es que me piden mis datos para un concurso, para ganarme un televisor, y otra cosa es que agarren esos datos y averigüen, para el concurso me preguntan si tengo hijos, si tengo perro, si tengo el auto, cuántos kilómetros hago, y en realidad lo que están haciendo es crear una base de perfilado de las personas. Y el perfilado es porque viene una etapa de marketing posterior. Pero digamos, el objetivo con el que me lo blanquean a mí es para que yo participe en un concurso. Entonces se dan cuenta que hay una diferencia entre la finalidad de para qué pido los datos y para qué lo estoy usando realmente. Esa discordancia en las finalidades está explícita y absolutamente prohibida por la ley. Yo les diría, no solo la uruguaya, la de casi toda Latinoamérica y obviamente toda Europa. También lo que obliga la ley es a que exista un consentimiento, yo como cliente, o si quieren también como empleado, o si quieren también como ciudadano, a cada organismo público, organismo privado o proveedor de servicios, le doy una autorización para que use los datos personales que le estoy brindando para esa finalidad específica y mientras dure la relación que tenemos, ya sea si soy cliente, si soy empleado o lo que fuera. Entonces, ese consentimiento es requerido para que se procesen los datos para esa finalidad. Si yo tengo datos y no tengo un consentimiento, de acuerdo también al tipo de datos, podría tener una base de datos que es, llamémoslo, ilegítima a los ojos de la ley. Yo no podría procesar esa base de datos si no tengo todos los consentimientos, es decir, la autorización del titular para procesar esos datos. Y después empiezan a surgir ciertos requerimientos que son un poco más específicos y el concepto de habeas data viene justamente porque el titular, llamémoslo si son los datos del cliente, el titular es el dueño de los datos y como dueño tiene el derecho de acceder a los datos, es decir, preguntarle a la organización, ¿qué dato mío tenés? Rectificarlo, es decir, si pusiste mal mi nombre y por culpa de eso, o pusiste mal que yo soy deudor y en realidad no soy deudor y por culpa de eso no me dan un crédito, si yo tengo el derecho de solicitar la rectificación y la empresa
que tiene mis datos tiene la obligación de rectificarlos y decir, Facundo no es más deudor, fue deudor hasta hace 2 meses, pero hoy ya no es más deudor, entonces no le podríamos estar denegando, por ejemplo, un crédito porque fuese deudor. Y también los temas de cancelación, es decir, yo no quiero que proceses más mis datos y que los borres, ¿sí? Y la ley me da el derecho a mí como titular, lo cual en las empresas borrar los datos ya se le paran los pelos a todo el mundo porque es complicado borrar los datos, pero Sí, la ley lo establece así, ¿no? O oponerse a que los datos sean procesados. De ahí vienen las siglas ARCO, que son los derechos ARCO de acceso, rectificación, cancelación o oposición. Y hay algunas más siglas adicionales que se van agregando. Ahora, poder ejercer estos derechos o para que una empresa pueda cumplir con esta regulación, con esta obligación que tiene, se requieren mucho, que se haya hecho mucho con antelación y ahora lo vamos a comentar un poquito. Pero para ponerlo en un contexto, y un poco ya Nicolás lo comentó también, las multas, ¿sí?, pueden ser altas, en particular las de Uruguay tienen distintos niveles, que empieza desde una observación desde el regulador, que es la Agencia de Protección de Datos, a algún apercibimiento, o multas que pueden llegar hasta 500.000 unidades indexadas. Pero para que se den una idea, hace un mes y medio, con este mismo concepto, multaron a Facebook en Europa, a la empresa madre que se llama Meta, la multaron con 1.200 millones de euros. ¿Sí? Es una multa ejemplar, probablemente sea la más alta que existe hasta ahora. sí, ¿Por qué? Porque Facebook pedía los datos, Facebook, imagínense Facebook, Instagram, WhatsApp y todos los productos que tiene Facebook, y pedía los datos y planteaba que los datos se procesaban en este caso Irlanda, los datos de los europeos, y en realidad lo que hacía es que como estaba dentro de sus redes internas y las redes son un cloud gigantesco que está en todas partes del mundo, los datos terminaban en Estados Unidos y existe a través de la ley europea, y lo mismo pasa también en Uruguay, que los datos no pueden ser llevados a un país que no tiene un marco legal adecuado. Estados Unidos no lo tiene y no se estaba informando a los titulares que sus datos terminaban en Estados Unidos. Entonces estaban haciendo todo de alguna manera por izquierda, fuera o más allá de los permisos que tenían, y lo vinieron haciendo después de muchos apercibimientos, lo seguían haciendo. Conclusión, terminó en una multa con este nivel, obviamente porque eran más de 800 millones de titulares que estaban afectados, hicieron demandas, etcétera, etcétera, y como están operando en Irlanda y es parte de la Comunidad Económica Europea, en su misma operación recibieron la multa. Multas de este tipo por toda Europa para empresas de todo tipo, telefónicas, financieras, empresas de seguridad, por el control de, por ejemplo, las caras. Si una empresa se dedicó a juntar caras que están asociadas con el nombre, por ejemplo, consultándole a Facebook, entonces tenía mi cara y es Facundo Jamardo. Y después le vendían a las empresas, por ejemplo, imagínense un shopping, el servicio de vos nos mandás la foto y yo te digo un perfil de quién es esa persona. O si probablemente es buscado en Ucrania, Groenlandia, pongan el nombre que quieran, pero de alguna manera le daban información a un shopping para que permitan o no el ingreso a Facundo o generen una alerta. Obviamente Facundo nunca había dado la autorización para que mis datos sean usados de esa manera, y esa empresa no solamente tuvo que pagar la multa, sino cesar la operación. Ese negocio no se puede hacer más. Esos datos son ilegítimos y no se pueden vender de esa forma. Entonces, piensen el impacto que tiene. Se acabó el negocio, se acabó esa empresa. Eso es lo que también vemos ahí como los temas de supresión, ¿sí?, o clausura de la base de datos. ¿Sí? Entonces, el impacto puede ser realmente significativo. ¿Una más, Nico? cómo no, eso te iba a preguntar. Ahí está. Ahí va. Gracias. Ahora, para ponerlo en contexto y sobre todo con empresas que trabajan en múltiples países, un poco lo que comentaba recién es el hecho de que los países se van alineando, ¿sí? En general, casi todos los países a nivel global, salvo excepciones, están de alguna manera tomando las mejores prácticas y los principios de privacidad que establece la ley europea, que se llama GDPR, Global Data Protection Regulation. ¿Sí? Y cada uno de los países de la Comunidad Económica Europea toma esa regulación y la baja como una ley local, y tienen un Ujú. agente o una organización dentro de del país que se dedica a implementar, a hacer seguimiento o a inclusive a atender los requerimientos de los titulares.
El objetivo finalmente va a ser que nosotros como organización definamos una vez los controles y esos controles, por ejemplo, los implemento en Uruguay y también debieran servir en Argentina o en Brasil. Entonces, no estoy teniendo que ver cómo cumplo con las regulaciones en particular, sino que si me alineo con GDPR, ya estamos en general bien y tendré que ver alguna particularidad de cómo opera el regulador en ese país y eventualmente tener que dar respuestas. Y ahí empiezan a surgir temas como, por ejemplo, en Uruguay hay que dar respuestas si tuve un incidente por un robo de datos, como comentaba Nico, tengo un ransomware, me roban la base de datos, yo tengo que informar al regulador y eventualmente por el tipo de datos, yo tendría que informar al titular de los datos. Imagínense tener que mandar un mail no sé, si tiene, imagínense una empresa, una telefónica tiene, ¿cuánto? 4 millones de clientes. No sé, depende del Claro. país. Sí, saber a Un mail quién, a ¿no? todos. Porque no Claro. sabes a quién, Ah, cuáles fueron los datos robados, a qué usuario hay que mandarle, cuáles no. Es un problema, sí, sí. Eso ya lo empezamos a recibir algunos, no sé si ustedes lo habrán visto, pero de repente les llega un mail con algún servicio que pueden tener que esté basado en Europa, con algún proveedor que tuvo un incidente y ante la circunstancia lo que termina haciendo es informar a todos, porque no puede Sí, sí, tener la certeza de que todos o cuáles de los titulares están afectados. Entonces utilizan un lenguaje de informamos que usted podría haber, sus sí, datos podrían haber sido robados de nuestras bases a raíz de un incidente que está contenido, etcétera, etcétera, pero eventualmente los datos podrían estar comprometidos, ¿no? Entonces ahí también nos sugieren cambiar contraseñas, si es que compartimos la contraseña, justo Nico lo comentaba, si usa la misma contraseña en el sitio A, en el home banking, en el se la roban trabajo con y en la todo. Sí, computadora, claro, sacan una y con eso roban todo. Eh, pero ese tipo de, digamos, de particularidades o tener un responsable que llame el DPO, tener un responsable por la protección de los datos personales que atienda a los titulares en el país o atienda al regulador, esas responsabilidades van cambiando, depende si es en Uruguay, si es en Brasil, si es en Argentina, algunos de esos criterios van cambiando y el perfil de ese DPO también irá cambiando en función a lo que tiene que hacer y al tipo de industria en el que está involucrado, ¿no? Funciona con quién tiene que hablar, cuáles son las áreas con las que tiene que interactuar. Una más, Nico. ¿Vamos? Sí, ¿cómo no? Gracias. Ahora, a nivel general, ¿qué es lo que estamos viendo? Con este contexto que les planteo de privacidad, lo que estamos viendo es que existe un gigantesco desafío en tener claridad con la finalidad. ¿Por qué? Los datos se pidieron en un momento A del tiempo, supongamos hace 2 años, porque yo tenía un negocio que estaba haciendo las actividades A, B, C y D. A medida que pasó el tiempo, hay áreas de negocio, llamémoslo, por ejemplo, marketing u operaciones, que dicen, tenemos la base de cliente, vamos a aprovecharla para y ese aprovecharla para significa el mundo, todo y todo lo que se puede hacer, más cuando hay presión comercial, más cuando esto se empieza a globalizar cada vez más, empresas que eventualmente pueden, inclusive, aprovechemos, necesitamos dinero, vendamos la base de cliente completa y la venden completamente, cosa que si no lo habían dicho al principio, no lo pueden hacer, o inclusive sacarla del país. Todas esas finalidades, tenerlas con claridad para presentárselas al titular y además tener el consentimiento es realmente complejo, ¿no? Por otro lado, también vemos muchas complicaciones y dificultades a la hora de eh, identificar cuáles son todos los terceros con los que estoy trabajando. Y uno piensa, bueno, no tengo tantos terceros. La realidad es que hay mucho más de lo que ustedes se imaginan. Porque cuando uno empieza a analizar el flujo de datos personales, supongamos mis clientes vienen, yo los tomo a través de la página, el portal, hacen la suscripción, eso entra en el sistema, en el CRM, pero para darle el servicio tengo una empresa de contactación, por otra parte para darle, les hago llegar no sé, bandejita con obsequios por la bienvenida, entonces tengo una empresa que hace eso y empiezo a subcontratar y empiezo a enviar datos personales, por lo menos la dirección de donde vivo yo, si quiero mandarle una bandeja de bienvenida, por ejemplo. Entonces,
ya empiezo a compartir, y un poco también lo comentó Nico más arriba, ustedes veían el círculo de la empresa, pero me empiezo a contactar, o de alguna manera mi universo a proteger, también empiezan a ser mis proveedores. ¿Por qué? Porque tengo interfaces que me conectan automáticamente la información con ellos, porque además tengo que tener un contrato que a ese tercero lo obliga a cumplir con el mismo compromiso que asumo yo, ¿sí? Y también tener en cuenta que cómo de alguna manera le explico a todos mis clientes, empleados o proveedores que van a ser con los cuales yo asumo el compromiso de trabajar con esa información de manera clara, una política, qué es lo que voy a hacer con los datos. Por otro lado, el tema de consentimiento, si bien uno dice, bueno, guardo el consentimiento de que esta persona me dijo que sí, también empieza a ser desafiante el hecho de cuántos clientes tengo. Si tengo 2 millones de clientes, imagínense que me llegarán a lo largo de, no sé, el próximo año, 2 millones de consentimientos. No los tengo que perder, porque justamente son mi evidencia de que yo tengo la autorización de esa persona para hacer todo lo que yo quiero hacer. Y si en algún momento viene el regulador y me dice, ¿por qué estás procesando los datos de Facundo? Yo tengo que poder sacar y decir, Facundo me autorizó el 3 de otoño a las 4 de la tarde, me dijo que sí. Tengo que tener esa evidencia. Si tengo 2 millones de clientes, tengo que tener alguna plataforma que me permita registrar eso. Y eventualmente, si cambio los términos y condiciones de la finalidad, tengo que poder actualizar ese consentimiento. Entonces podrían ser mucho más que 2 millones, aunque yo tenga solamente 2 millones de clientes, ¿no? De los derechos ARCO hablamos recién, pero el gran desafío es si una persona quiere saber qué datos de ellos tengo, yo tendría que saber cuántos sistemas tengo y dónde están los datos. Entonces tendría que entender el flujo de esos datos y viene lo siguiente, lo que llama el ROPA, que es el Report on Processing Activities, que es decir, ¿qué hago con los datos? Y a través de qué sistemas van y qué actividades de procesamiento hago. Entonces, es seguir el flujo, la tecnología, los proveedores, las personas, tenerlo muy claro y además identificar los riesgos y el análisis de impacto en la privacidad dentro de ese flujo. Ese análisis de impacto es el DPIA, ¿sí? Realmente es complejo porque a veces las organizaciones son muy grandes. Imagínense un banco, ¿cuántos sistemas hay? 1000. ¿Y cuáles manejan datos personales? Sí, el 80%. Ok, ¿y a dónde están los datos? ¿En qué base? ¿Con quién los comparto? ¿Quién los accede? ¿Pueden sacar reportes y dejar además datos personales en la estación de trabajo? Ok, hay que proteger también esa estación de trabajo. Y se van dando cuenta cómo el universo empieza a expandirse cada vez más, ¿no? Y si además envío los datos fuera del país, ok, tengo contratos con ese proveedor fuera del país, ese proveedor tendría que obligarse a cumplir las leyes de Uruguay, si va a tener datos de uruguayos fuera del país, ¿sí? Y empieza, digamos, ese es todo un desafío, por eso requiere un análisis bastante detallado de ese flujo. También lo que vemos, y esto lo pide tanto las leyes europeas como las nuevas leyes en casi toda la región, es el hecho de lo que se llama privacy by design o privacidad por diseño. Cada nuevo proyecto tiene que haber considerado la privacidad desde el minuto cero. ¿Por qué? Porque si de repente el proyecto, el negocio, no llamemos solamente tecnología, pero el concepto utiliza los datos de una forma que es ilegítima, ya todo ese negocio arranca mal. Entonces algo debería cambiar y es mucho más fácil modificar en el minuto cero y no antes de salir a producción, ¿sí? Por otra parte, y un poco también lo comentó Nicolás, esto pasa en todos los temas de privacidad, los conceptos de entrenar a la gente. Estoy trabajando, no llego, se me hacen las 6 de la tarde, me voy a mandar este listado de clientes para analizarlo y me lo mando por Google, Hotmail, pónganle el nombre que quieran, pero no uso la herramienta corporativa. Sepamos que todos esos mails gratis tienen autorización en general. Uno cuando se suscribió dice que podrían utilizar indicadores de lo que está en mis mails para hacer actividades de, por ejemplo, comerciales. Entonces, si yo le mando un mail a Nico que digo, che, vamos a jugar al tenis, Google podría analizarlo y proponerme comprar una raqueta de tenis, por ejemplo. Eso está en los términos y condiciones de Google. Ahora, si yo mando todo el listado de mis clientes a través de Google, Google podría eventualmente indexar mi mail y tener todos los datos que yo mandé. Y yo como empleado soy responsable por haber hecho eso, teniendo herramientas corporativas. Entonces, ¿cómo
de alguna manera les hago saber todos esos riesgos a los empleados y cómo además les doy herramientas para que ellos sepan siempre qué herramienta utilizar para no cometer riesgos, errores y asumir riesgo, ¿no? Es parte del proceso de entrenamiento y es probablemente una de las partes clave. Y por otro lado, lo que también es un poco una de las cosas más desafiantes es la adaptación de la tecnología. Por ejemplo, que la tecnología encripte los datos. Si yo tengo una herramienta que maneja información médica, debería encriptar los datos en tránsito, es decir, desde mi celular, cargo o puedo acceder a los resultados de análisis que me puedo haber hecho de sangre. Ok, son datos médicos, son datos que la ley en Uruguay dice son sensibles y requieren un nivel de protección mayor. Entre esos niveles de protección es encripción, es decir, que cualquier persona que pudiera estar escuchando, por ejemplo, por Wi-Fi o en algún punto de la red, no pueda ver los datos. Y eso es encripción del canal de comunicaciones, pero también encripción de la base de datos donde los datos están guardados. Y también tener un registro de quién accedió a esos datos, además de yo como titular. Digo, si entra una persona y se robó todos los datos, tendría que tener un registro que me diga quién accedió a esa base de datos. ¿Sí? Claro. Entonces empiezan a complicarse esos controles y si yo no los tengo pensados desde el principio, empieza a ser todo un desafío implementarlos en producción. Tanto desafío es que en algunos casos es imposible aplicar el control porque la tecnología no lo soporta. Entonces podría tener que cambiar la tecnología y eso ya nos cambia el business case y ya nos convertimos en el malo de la película por plantear ese tipo de cosas. Se empieza a hacer cada vez más difícil, ¿no? Una más, Nico, por favor. Y por último, en este contexto, proponerles cómo nosotros vemos, ¿sí? En particular desde nuestra metodología y también en línea completamente con GDPR, cómo vemos que debiera gestionarse. Y esto tiene que ver con todas estas, en operaciones, implementar todos estos controles que hablamos recién, tener los conceptos de privacidad por diseño, gestionar los riesgos, ver si hay un incidente para poder informarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a la vez, tener esa capacidad de un responsable de privacidad, que sería este DPO, que de alguna manera vele por el cumplimiento para evitar estos riesgos y tener un equipo de auditoría que lo ayude. Imagínense, yo me imagino un banco, esto puede ser interminablemente grande, ¿sí? Con obviamente capacidades de monitoreo para saber qué está pasando, a dónde van los datos, si hay un incidente, tener identificados dueños de los datos, porque el dueño de los datos, imagínense en una organización grande, típicamente es el área de gestión de clientes, que es la que de alguna manera solicita los datos para que hagamos dentro de mi entidad todo lo que yo quiera hacer. Pero qué puedo hacer y qué no, el dueño del dato me puede decir. Digo, yo como líder de privacidad no te voy a decir si podés ofrecerle paquetes de viajes a un cliente de un banco. Yo desde privacidad no lo puedo hacer, pero el dueño del área de clientes sí, porque tenemos los datos para la actividad A, B, C y D. Entonces, sin esos roles es muy difícil poder operar, por eso uno tiene que empezar el proceso de concientizar a la gente, definir un líder, identificar los flujos y tener muy claras las finalidades para trabajar. Esto es algo que se tiene que trabajar con toda la organización. ¿Sí? Creo que por mi parte y en honor al tiempo, Sí, sí, estamos estamos aquí, unos así que minutos. les libero a preguntas si quieren liberar los micrófonos, estamos a Sí, disposición. preguntas. El programa obviamente un poco está subida la información en el sitio de la universidad, pero tiene como objetivo compartir toda esta información y formar para poder construir un programa o una estrategia de ciberseguridad que lleve a cumplimiento y protección de la organización en todos estos temas, ¿no? Temas de privacidad, de cumplimiento de regulaciones, temas de ciberseguridad más técnicos, va a haber prácticas con herramientas para poder conocer bien cómo se utilizan y cuál es el alcance de esas herramientas, y también va a haber la presentación y vamos a decir, conocimiento de los frameworks de ciberseguridad más conocidos. Este, la idea es llevar adelante esto en clases sincrónicas una vez por semana, eh, por la mañana, y va a haber algunas clases que se va a compartir casos de tipo Harvard. Estos casos de tipo Harvard o esta forma de trabajo con casos de tipo Harvard, la idea es resolver problemas de la vida real, del mundo real, con un enfoque
estudio, aplicando todo lo que uno va aprendiendo en las diferentes clases, ¿no? Así que bueno, las clases son de 2 módulos, ¿sí? De 70 minutos, con un recreo en medio. La idea es hacer una vez por mes un encuentro eh, en forma física en la universidad, y después 3 encuentros cada mes en forma virtual. Y bueno, un poco está la modalidad y el alcance de lo que vamos a estar compartiendo en el programa. No sé si hay dudas o preguntas. ¿Alguno de ustedes quiere consultar algo? ¿Tiene alguna duda? ¿Vio el programa? Sí, Pablo. Hola. Sí, Pablo. No, los encuentros presenciales, ¿se va a hacer algún tipo de trabajo, digamos, en grupos o lo que fuera? ¿O también se va a transmitir? Te digo porque en realidad me coincide con un viaje que tenía planificado y no sé Ah, si ok. voy a estar. Hay un mes que seguro no voy a estar. Entiendo. Sí, la idea de aprovechar el encuentro físico es que trabajen en grupo, compartir estos casos, eh, y, y bueno, y por ahí alguna herramienta o demo hands-on también, verla físicamente es más fácil a veces que en forma virtual, pero bueno, si lo vemos con antelación, tal vez se puede abrir un canal digital para que alguien se conecte, ¿no? Si justo coincide alguna de esas clases, para que también lo puedan presenciar de forma remota, ¿no? La idea del presencial es invitarlos a poder estar más en vivo y poder charlar y ver dudas, etcétera, ¿no? Gracias, Pablo, por la pregunta. No sé Gracias a ti. si hay alguna otra pregunta, alguna duda. Yo tengo una duda, perdón. Sí, sí. Es todo teórico, ¿verdad? No hay que instalar ninguna herramienta o... No, la idea es, vamos a hacer contenido que tiene que ver primero todo con temas de gobierno, de ciberseguridad y las mejores prácticas como NIST, ISO 27000, etcétera, NIST. Pero hay 2 módulos donde la idea es ver herramientas que se utilizan para hacer análisis de ciberseguridad, mostrárselas, que ustedes puedan entender cómo funcionan. Esto no es un curso que requiera amplios conocimientos técnicos, estamos tratando de llevarlo al público más general, pero en esas clases en particular sí haríamos pruebas con alguna herramienta. Después, si hay dificultades para instalarla, tal vez lo trabajamos en alguna plataforma virtual o hacemos una demo de la herramienta para que la puedan ver, pero quien quiera hacerlo también en un equipo propio lo podría utilizar. En general son herramientas que son accesibles, vamos a decir, de código abierto, porque son muy poderosas para poder hacer este tipo de análisis, ¿no? Como escaneo de puertos, escaneo de vulnerabilidades, ese tipo de temas, ¿no? Lo importante es que entiendan qué hay del otro lado cuando hacen un testeo de ese tema, para poder ver el tipo de vulnerabilidades que se encuentran y el tipo de observaciones que encuentro y cómo las analizo, cómo las sigo, cómo las soluciono, ¿no? Es parte de cómo hago esto en mi compañía. El objetivo del programa no es que sean expertos en armar esas herramientas, pero sí que sepan cómo entender a alguien que Bárbaro. lo está haciendo, cómo lo hace y cómo llega a solucionar el problema, ¿no? Y poder entender si les están diciendo algo que no es, ¿no? También entender si hay algo que no cuadra o alguien que no está haciendo correctamente el trabajo, ¿no? Bueno, muchas gracias. De nada. Gracias, José, por la pregunta. No sé, bueno, Esteban o Pablo o Gabriela, si tienen dudas. Igualmente, si les surge una duda viendo el programa que está en el sitio web, escríbanos, contáctenos por el punto de contacto de la universidad, que ahí, ya sea parte de la universidad o nosotros mismos, podemos zanjar cualquier duda, responderle sus preguntas sin problema. Así que, bueno, si no hay preguntas adicionales, lo liberamos. Muchas gracias por haberse conectado, por haber estado con nosotros. Un placer poder compartir un poco de esta situación actual, ¿no? Y cómo estamos hoy con el tema de ciberseguridad.